Ya va para 3 años que el reencuentro con las cámaras de película que una treintena de años antes había dejado guardada en un trastero volvió a despertar en mí el interés y la curiosidad por la fotografía sobre películas, procedimiento fotográfico que después de 40 años de practicarlo había dejado prácticamente de usar, desde los primeros años del segundo milenio con mi conversión decidida a la fotografía digital. De este reencuentro con la fotografía sobre películas ya le hablé en otro vídeo, que dejaré enlazado al final del presente para quien tenga curiosidad en verlo. En ese reencuentro de las primeras cámaras que utilicé y probé, y no digo que volviera a utilizar, pues en mi época de fotografiar sobre películas no había llegado a hacerlo, fue esta camarita, la denominada Regular Rapid SL, que no había quedado en el trastero, sino en uno de mis cajones, pero tan olvidada y abandonada como aquella, siendo de las primeras cámaras, como he dicho, que cargué con película que también he explicado, caducada de largos años atrás, y con relojes también de largo tiempo de almacenamiento. Cargué, como he dicho, con películas y empecé a probar. Me llamó su atención su sistema de carga, distinto al convencional de 35 milímetros, y sobre el que luego me extenderé algo más. Y por supuesto, también despertó mi curiosidad el sistema combinado de velocidades y diafragmas que limita las opciones de combinar ambos parámetros, obligando a elegir entre solo algunos de dichos diafragmas cuando decidimos disparar a una determinada velocidad. Pero antes de extendernos en este punto y ver los inconvenientes y posibles ventajas de dicho sistema, empezaré por justificar el primer calificativo que le he dado a esta cámara, afirmando de ella que es una cámara eficiente. Y el motivo es claro para mí, pues creo que las fotografías que tomé con ella y que voy mostrando en pantalla me resultaron suficientemente satisfactorias. A fin de cuentas, si algo podemos pedir de la eficiencia de una cámara, es que las fotografías tomadas puedan satisfacer lo que de dicha cámara esperamos. Todas las fotografías están tomadas en el Parque Pueblos de Motril en octubre del 2022, escenario que, como ya han podido ver en otros vídeos posteriores, luego he repetido en las pruebas de otras cámaras. Y como puede apreciarse, al menos a mi criterio, en todas las fotos mostradas tomadas con esta cámara, los resultados considero que en cuanto a detalle, contraste, capacidad de enfoque y regulación de la exposición, creo son lo suficientemente satisfactorios como para no desdeñar el uso de esta cámara en las fotografías familiares, de recuerdo, e incluso en lo que al día de hoy se ha dado en llamar fotografía de calle o street photography, quedando con esto justificado, según mi criterio, por supuesto, el calificativo de eficiente que yo sin dudar doy a esta cámara. El segundo calificativo que le he dado es el de ingeniosa, y aquí quizás podría referirme al sistema de carga de la película de 35 milímetros, generalmente llamado Rapid, promovido por AFA, que incluso creo tuvo su réplica y al menos convivencia en el sistema SL, promocionado en la Alemania del Este para sus cámaras Hoya Vuelta Penti. Pero aunque algo comentaré al respecto de su sistema de carga de película más adelante, y como quiera que en este vídeo hablo conjuntamente de los modelos Sprint y Rapid de las cámaras Regular, reservo el calificativo de ingenioso al vínculo que esta cámara, o estas cámaras si hay que distinguirlas, establecen entre velocidades y diafragmas. No perdamos de vista que son cámaras relativamente económicas, dirigidas al campo de los aficionados,
y que para asegurar su éxito lo importante es que sus usuarios tengan las menores oportunidades posibles de equivocarse. Por eso, el ajuste que el usuario tiene que hacer no solamente es muy sencillo en la Sprint. Al señalar la luminosidad de la escena, eligiendo entre sol, nublado suave, nublado fuerte y sombra, sino que automáticamente y sin saberlo, ya se está eligiendo una combinación lo más aproximada a la óptima entre velocidades y diafragma, cual si de un avanzado sistema, de un moderno programa, se tratara, de los que aún se aplican en las actuales cámaras digitales y en los últimos modelos de las cámaras de película más avanzados electrónicamente. Además, si el usuario quiere tener conocimiento de los parámetros fotográficos, aún puede elegir entre un diafragma más o menos cerrado, según la profundidad de campo que quiera conseguir y la estimación más precisa que el usuario estime de la luminosidad existente. Eso sí, manteniendo fija la velocidad en el ámbito que para la luminosidad de la escena el diseñador de la cámara ha considerado más apropiada. Algo más complejo y menos práctico, más confuso, resulta el sistema de la Rapid, pues basándose en principio en la misma filosofía, se pretende que el usuario enfrente la luminosidad de la escena a fotografiar desde el encuadre marítimo a la montaña en un abanico de posibilidades de difícil interpretación a mi entender. Como quiera que esta fue la primera cámara de la que dispuse y utilicé para mis pruebas, yo opté sin más por elegir entre las alternativas de las combinaciones de velocidad y diafragma que la cámara ofrece, a partir de mi experiencia anterior, fundamentada en la regla del sol, eligiendo la velocidad del ASA o ISO correspondiente a la película y diafragma 16. Evidentemente, aun reconociendo cierto ingenio en establecer los parámetros del disparo, no cabe duda que el sistema condiciona totalmente al usuario, pues imposible resulta combinar una velocidad alta para que pueda congelar un movimiento rápido de la escena con un diafragma abierto que compense falta de luz o limite la profundidad de campo, pues resulta evidente que las opciones combinadas de velocidad y diafragma no lo van a permitir. Por supuesto que también hay que aclarar el calificativo de mentirosa, pues sin duda esta cámara, o mejor dicho, estas cámaras y una más que la otra, mienten a sus usuarios. Fijémonos en que, además de la selección de la luminosidad de la escena que nos impone y condiciona la selección de una velocidad con una limitada opción de diafragma, si miramos el objetivo desde la base de las cámaras, también existe una selección directa de los diafragmas e incluso una selección de sensibilidades marcadas en DIN y ASA en el modelo Rapid. Pero no nos hagamos ilusiones. Si por ejemplo hemos elegido una exposición de 250 f11 y queremos variar el diafragma a f2.8, nos encontramos en primer lugar que a 250 f11 la flechita que marca el diafragma no está sobre el 11 elegido, sino que sobrepasando incluso el f16 nos señala la selección del flash. Y si a partir de aquí llevamos el indicador de diafragma a f2.8, vemos que el sistema de la cámara sí que marca el 2.8, pero a un 30avo de segundo. Y aún más mentiras que podemos observar
gracias al sistema por el que la cámara selecciona el disparo de tiempo prolongado o bow, que es, en este caso, desplazando, según indica la flechita situada en su dorso debajo del visor, a la indicada posición B. Y si hecho esto, mantenemos abierto el obturador seleccionando, por ejemplo, el 250 f16 y llevamos el selector de diafragma a la posición de f16, vemos que el diafragma se abre al mismo tiempo que el sistema ha cambiado a selección combinada de 125 f11. Y lo mismo sucede si, partiendo de haber elegido una exposición de un 30avo f2,8, pasamos, por ejemplo, a señalar el diafragma de f5,6, mientras que el sistema, por su cuenta, se encarga de establecer la combinación de un 60 de velocidad con diafragma entre 5,6 y 4. Y aún más miente la RAPI, con su aparente o rotulado selector de sensibilidades. Pues si, por ejemplo, a ASA ISO 100 teníamos seleccionada la combinación de un 30-2.8 y movemos la señal selectora de sensibilidades al ASA ISO 200, debería haber subido velocidad o diafragma, pero vemos que en realidad nada ha cambiado. Y si no de mentira, porque en ningún lado dice que el Sprint tenga fotómetro, engañoso al menos sí que resulta el panel de aparentes celdillas de selenio con el que digamos que decora este modelo, el modelo Sprint que obra en mi poder, se supone que el más simple de la gama, el frontal de la cámara. Conste, en honor a la verdad, que como nos describen en la Camera Wiki, el modelo B de la saga Sprint, Sprinty en el caso de la Wiki, y otros modelos posteriores, sí que dispusieron de las celdillas del fotómetro de selenio detrás de lo que aquí es mero elemento decorativo. Digamos aquí que es precisamente en la página de Camera Wiki donde podemos encontrar la información más completa de la saga Sprinty de la marca Regula, todas basadas, lo que define en definitiva a la serie, en el mismo objetivo color Iconar de luminosidad máxima f2,8 y 45 milímetros de focal, con fórmula de triplete, según he podido saber. Y a mi parecer, de aceptable rendimiento, de enfoque manual por estimación de las distancias y funcionamiento basado en la combinación de velocidad y diafragma, engañoso y condicionado, como ya hemos visto, pero supongo que con la buena intención de ayudar a conseguir buenos resultados por parte del aficionado sin muchos conocimientos. Curiosamente, y según la información de Camera Wiki, que entre otras cosas nos dice que la Regula Sprinty fue una serie de cámaras de 35 milímetros fabricada por la empresa King KG a partir de 1963 y vendida durante las décadas de 1960 y 1970 como parte de su gama Regula, mi modelo, que no es el modelo inicial de igual denominación pero de funcionamiento ligeramente diferente, modelo anterior, que también se llamaba Regula Sprinty, pero es anterior a esta saga realmente, pero mi modelo, dentro de lo que es ya la saga Sprinty, tampoco coincide en su apariencia frontal con el primer modelo de esta saga, carente de las aparentes celdillas de selenio, apareciendo, como se ha dicho, hasta ya en el modelo Sprint B, que sí disponía del fotómetro de selenio. Es de notar una clara diferencia nominal entre mi cámara Sprint, sin Y al final, y las Sprinty que nos muestra y de las que nos describe y habla la Wikipedia. Y esa diferencia nominal de mi cámara con la información de Camera Wiki a mí me causa cierta confusión, por cuanto a las cámaras que se describen dentro de esta saga, es de notar que su denominación es de Sprinty, con acabado en Y
como podemos ver con detalle mostrando la fotografía de la web de que la wiki las tomó, mientras que la mía se denomina Sprint, a secas, sin esa Y al final. Comparando mi cámara y otras encontradas por la web con las mostradas en la wiki, la única diferencia aparente es que los modelos que acortan su denominación al Sprint sin la Y al final tienen esta palanca de autodisparo, no presente o visible al menos en los modelos que su denominación se acaba con la Y, sin haber podido por mi parte localizar si son series posteriores en el tiempo o fabricadas con distintos destinos de exportación. Queda por justificar el calificativo de clonada, que en realidad se refiere al modelo Rapid, primero que estuvo en mis manos y con el que tomé la fotografía al inicio de este vídeo mostrada. Y este calificativo se lo doy porque, a pesar de aparecer en el mercado en 1964, en plena etapa de producción de la serie Sprinty, que se nos dice en la Wikipedia que empezó en 1963, y coincidir todas las características de este modelo en cuanto a objetivo y relación de velocidad y diafragma, pues este modelo coincidente en todos esos detalles, salvo en el sistema de la carga de la película, según la información contenida en la cámara wiki, no forma parte de la saga Sprint o Sprint, pudiéndose considerar entonces como un mero clon de ellas, al compartir, como he dicho, el mismo objetivo, sistema combinado de selección de velocidad y diafragma, selector de modo de exposiciones del tipo B, de la exposición en bulbo, incluso selector del modo de flash entre bombilla y electrónico, mediante giro con moneda de la ranura, el mismo contacto de la zapata caliente, sistema bastante original y bastante diferente al visto en otras cámaras. E incluso se comparte, en el caso del Sprint y de la Rapid, la palanca para activar el disparo retardado, cosa que no aparece, como ya he dicho, en las Sprint, sin la Y al final. Palanca que, por cierto, es activa en el modelo Sprint, que pone en marcha el autodisparo siempre que se haya montado ante el obturador sin necesidad de apretar el botón de disparo, pero que parece solo decorativa o reminiscente del diseño original en el modelo Rapid, salvo que mi ejemplar hubiera dejado de funcionar, cosa que no me lo parece. Las diferencias en realidad, a salvo de la distinta situación del disparador en el panel superior en el modelo Sprint y frontal al lado del objetivo en el Rapid, estriban en el sistema de alimentación de la película de 35 mm, convencional mediante el cartucho estándar, arrastre la película, contador de fotogramas de puesta a cero automática en el panel inferior y sistema de rebobinado mediante embrague en el panel inferior y rueda de rebobinado en el superior, palanca que facilita el rebobinado. Y totalmente distinto y novedoso en su época, se dice que como réplica al formato 126 de Kodak, para facilitar la carga de las películas en el sistema Rapid, mediante el uso de dos chasis o cartuchos especiales, siendo así la alimentación que suministraba la película a exponer y la almacenaba, la expuesta, ya en el siguiente receptáculo. Del sistema Rapid solo voy a añadir de momento que su recarga ha de hacerse manualmente y en total oscuridad a base de introducir la película por la boca del chasis y empujar hasta que éste se traga la cantidad de película que hayamos previsto. Es de señalar que en general solo admite películas hasta unos 18 o 20 fotogramas a base de apretarla, pero es que además las cámaras normalmente solamente llegan hasta 12 fotogramas y ahí paran el contador y se detiene el disparo. Por lo que si queremos seguir disparando y hemos cargado más, tendríamos que abrirla, pasar espacio en blanco y a partir de ahí completar la exposición. También decir
que su sistema de carga lo facilitaban a base de disponer dos carretes, el mismo chasis en realidad cambiado de sitio, que se enfrentaba la película, y siempre que el corte lo hubiéramos hecho de determinada manera para facilitar la comunicación al interior del chasis, bastaba con cerrar, una vez puesto el chasis cargado en su sitio, con la película a exponer, simplemente cerrar y entonces arrastrar un número de veces hasta llegar al primer disparo, como vemos aquí, y a partir de aquí nos permitía disparar. Una vez que lleguemos a ese número, deja la película de pasar, deja de montarse el obturador y deja de disparar. Llegado a los 12, deja de disparar. Porque abrimos, vemos que siempre se nos queda la cola accesible para el revelado. Estos chasis eran muy apreciados en los fotógrafos profesionales que vendían películas para sus usuarios, puesto que últimamente, cuando dejó de fabricarse el sistema ellos lo que hacían era recargarla a partir de negativos de películas comerciales de 35 milímetros compradas en lata o en chasis de 35 milímetros. Y creo que esto es todo lo que se puede descubrir y decir de estas camaritas, de las que considero un mérito que, a pesar de la sencillez de su fabricación con materiales baratos, porque son aluminio, plástico, imitando símil piel, en realidad son acabados recubrimientos plásticos, pero han tenido la capacidad de llegar a nuestros días en impecable aspecto y perfecta capacidad de funcionamiento, siendo aún capaces de darnos resultados de uso satisfactorios. Razones, a mi parecer, que a estas camaritas, a la Regular, Rapid o Sprint o Sprinty en general, son razones que las hacen merecedoras de utilizar, y dentro de todas esas cosas que hemos mencionado, contradictorias, algo mentirosas, con ciertas limitaciones de uso, pero creo en definitiva que merece la pena utilizar y valorar positivamente dentro de su rango de cámara de aficionado, para facilitar la fotografía y evitar en lo posible los errores que se pudieran cometer. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.